Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de Crafty Hearts Club. Hoy les traigo una solución a este problema tan frecuente que se nos presenta cuando tejemos en ganchillo el punto alto y queremos unos bordes que sean derechitos y limpios para que si es una bufanda o algo que va a quedar sin costuras se vea completamente recto. Y si vamos a realizar costuras, no queden espacios tan feos entre esas cadenetas que tenemos que hacer al voltear de una vuelta a la otra. Y voy a comenzar a tejer para enseñarles desde la primera vuelta qué es lo que hay que hacer. Siempre que comenzamos nuestra labor, hacemos un nudito corredizo al comienzo que nunca va a contar como punto y tejemos el número de cadenetas que nos pide el proyecto que estamos haciendo. En este caso, yo solo voy a tejer unas pocas cadenetas para poderles demostrar cómo vamos a lograr esos bordes limpios. Una vez que tejo el número de cadenetas, tejo otra cadeneta para la primera vuelta y voy a hacer un punto bajo en la primera cadeneta que me consigo. Cierro el primer punto bajo y sobre ese punto bajo que tejí voy a tejer otro punto bajo en el medio, como lo podemos ver aquí, y eso va a formar mi primer punto alto. Voy a continuar tejiendo la vuelta completa con todos los puntos altos, un punto alto sobre cada cadeneta. Déjenme enfocar aquí un poco mejor. Y termino la vuelta para explicarles. Una vez que tengo todas las cadenetas de la segunda vuelta, todos los puntos altos de la segunda vuelta terminados, me queda el último punto de la vuelta, que es esos dos puntos bajos que hicimos en la vuelta anterior. Entonces voy a meter la aguja aquí para agarrar estos dos lazaditas, esa cadenetita que está ahí. Aquí les voy a enfocar para que vean bien. Ahí lo tienen. Y tejo mi punto alto en ese último punto. Y esto ya lo puedes ir viendo que va quedando completamente rematado. Vuelvo y repito la misma forma de voltear sin tejer nada. O sea, no voy a hacer ninguna cadeneta, quiero decir, sino que introduzco de nuevo aquí, hago el primer punto bajo y en el espacio de estas dos lazadas vuelvo nuevamente a hacer otro punto bajo y así continúo tejiendo el resto de la vuelta. Como pueden ver, es bastante fácil y aporta una solución maravillosa, porque la diferencia de verdad entre este acabado completamente derechito y este de las cadenetas es del cielo a la tierra. Siempre les recomiendo, por supuesto, sobre todo a los que están comenzando, cuenten sus puntos y recuerden cuál era el monto de puntos que necesitaban, porque sobre todo cuando estamos comenzando una vuelta o finalizando una vuelta, tendemos en algunos casos a no tejer el último punto o a tejer otro punto de más. Suele pasar porque todavía no lo tienen muy claro. Por eso es muy útil siempre revisar de tanto en tanto que los puntos que tienen que estar son los que hemos tejido. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en esta emisión de Crafty Hearts. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido y también compartirlo si saben de alguien que esté tejiendo y pueda beneficiarse de todos estos truquitos y cosas que enseñamos aquí a través del canal. Les mando un fuerte abrazo y como siempre les doy las gracias por estar aquí. Hasta una nueva emisión. Hasta pronto.